decía nuevamente, estamos en esta tercera mesa, que esto es como un hilo continuo, podríamos decir, porque pues, nos hemos topado con una piedra, ¿no? Que nos ha obligado a detenernos, a hacer esta mencionada pausa, y de pronto lo que nos hemos encontrado es que todos somos aprendices de esta realidad. No hay la maestría que nos indique el camino todavía, sino que todos estamos intentando pues buscar el análisis de esta coyuntura por un lado, pero por otro lado también los caminos que nos permitan mirar hacia adelante. Para esta tercera mesa tenemos 3 invitados que son, bueno, ensayistas de este volumen, que voy a comenzar por presentarlos, dando una pequeña semblanza de los 3 para entrar directamente después a la conversación, porque además creo que nos servirá un poco para conocer un poco cuál es la procedencia de cada uno de nuestros panelistas, ¿sí? Entonces, comienzo por presentar a Verónica Alvarado Hernández Rojas, que ella es licenciada en Filosofía por la UAM, maestra en Filosofía en el área de Estética por la UNAM. Cuenta además con un máster en Estudios y Gestión de Arte Contemporáneo en la Cámara de Toledo, en España, y es además fotógrafa por la Escuela Activa de Fotografía. Desde 2007 es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde está adscrita a la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas. Su trabajo en docencia e investigación gira en torno a la estética contemporánea, específicamente en los temas de estética, política y educación, artes escénicas contemporáneas y política de los cuerpos. Bueno, además ha impartido el seminario La Filosofía del Cuerpo y la Danza como imagen de Jean-Luc Nancy, en la maestría en investigación de la danza en el CENIDI Danza, y participó en coloquios nacionales e internacionales sobre danza, filosofía de la danza y artes escénicas. Buenas tardes, Verónica. Gracias por estar con nosotros y en un momento comenzaremos a platicar. Muchas gracias. Muy bien. Por otra parte, tenemos a David Holguín, conocido de todos ustedes y nosotros. Él es dramaturgo y director de escena. Estudió Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, actuación en el CUT y una maestría en estudios teatrales y dirección en el Reino Unido. Entre sus obras más emblemáticas se encuentran Bajo Tierra, Dolores o la Felicidad, Belice, Clipperton, Casanova o la Humillación, Los Asesinos, Los Conjurados y más recientemente La Exageración, La Belleza, Malpaís y México 68. Una larga lista. Ha publicado ensayo, narrativa y teatro y dirigido más de 20 puestas en escena, entre ellas Tío Vania, Coriolano, El Misántropo, El Inspector y En la Soledad de los Campos de Algodón muy recientemente. Entre los reconocimientos obtenidos mencionamos el Premio Nacional Obra de Teatro por Belice en el año 2003 y el Premio Juan Ruiz de Alarcón en el 2010 por el conjunto de su obra dramática. Es miembro de número de la Academia Mexicana de las Artes, tutor de la Fundación para las Letras Mexicanas y miembro del Consejo Directivo y Artístico de Ediciones El Milagro y de Teatro El Milagro. Buenas tardes, David. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Luis Mario, Verónica y hola a todos. Y por último presento a Ángel Antonio Trejo García. Él es actor, escritor y director egresado del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Es fundador, junto con Viviana García Castro, de Vacantes Teatro, dedicada a la investigación escénica y reescritura de la tragedia clásica, con la que ha desarrollado proyectos a partir de Hipólito de Eurípides, en adaptación de Ivonne Camarillo, un montaje ganador del primer concurso del Teatro Alfonso Reyes, del Coloquio de Estudiantes de Letras Clásicas, y Electra, en adaptación propia. También es dramaturgista y productor ejecutivo en la compañía Proglogia Escénica, y actualmente produce el proyecto Autoteatro Felium con el montaje La Máquina Hamlet de Heiner Müller.
Fue colaborador de la revista digital Primera Página con artículos sobre teatro, literatura, cine y psicoanálisis. También ha impartido el taller virtual Herramientas Actorales para la Tragedia Griega. Actualmente participa en el 4º Encuentro de Estudios Críticos de Arte del 17 Instituto de Estudios Críticos y en el Seminario de Ética y Artes Escénicas coordinado por la doctora Norma Lojero en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bueno, bienvenido Ángel, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente los tres. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta conversación. Quisiera decir antes que nada que la convocatoria que nos reúne considera hacer una pausa, por otro lado obligatoria, para pensar las consecuencias de la pandemia y las alternativas que las artes escénicas deben encontrar para superar el brutal golpe recibido por la imposibilidad de desarrollarse conforme a su naturaleza, que es la del arte de la presencia. Es decir, que en una primera instancia la reflexión debía surgir de la coyuntura sanitaria. Sin embargo, a juzgar por las aportaciones ensayísticas de nuestros ponentes de esta tarde, existe otra coyuntura sobrepuesta, por no decir enraizada anteriormente, que tiene que ver con los problemas sistémicos de la política cultural y teatral en México. Verónica Alvarado afirma, por ejemplo, que hablar de una política estética involucra la relación de los fenómenos artísticos con los fenómenos sociales. No obstante, a pesar de incontables ejercicios que tejen relaciones emancipadas entre arte y sociedad, las estructuras institucionales son rígidas y no tienen la plasticidad para incorporar y adecuar precisamente sus políticas a lo que las propias comunidades artísticas van proponiendo, lo que les confiere una marginalidad que no debiera entenderse como sinónimo de su liminalidad. Por su parte, David Holguín hace un exhaustivo recorrido por las conquistas que a cuentagotas han ido generando un mínimo de espacios de certidumbre para el trabajo artístico, pero que actualmente están en peligro por el desmontaje de las estructuras del FONCA, en primer lugar, por parte de la 4T, ¿no? Así dicho, con todas sus palabras. Y por último, Ángel Antonio Trejo dedica su ensayo a plantear la gesta heroica y trágica que los jóvenes deben emprender para incrustarse en el ámbito escénico profesional, cuyas estructuras difícilmente dejan filtrar lo nuevo. Todo lo anterior nos habla de una crisis endémica que ahora se amplifica, por supuesto, pero que ya estaba en el camino de colisionar. Esto me lleva a preguntar, entre la coyuntura política y de gobierno y la emergencia sanitaria, ¿cómo articular las estrategias que nos permitan reorganizar las relaciones del arte con la sociedad, así como las responsabilidades, el arbitrio o el arbitraje más bien, y apoyo de las instituciones? Pero bueno, vamos por partes. Me gustaría primero cederle la palabra a Verónica y decir que, bueno, en esta primera intervención me gustaría que nos tomáramos un máximo de 10 minutos, digamos, para exponer en líneas generales lo que han venido desarrollando en su escrito y en relación precisamente con esta coyuntura, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Verónica, y a partir de eso que nos expongas, ¿cuál es el sentido de cartografiar las artes escénicas y qué resultado nos arrojará esta práctica? Hola, buenas tardes. Ya, pues agradezco muchísimo estar en esta mesa. Agradezco mucho también la convocatoria que lanzaron las coordinaciones, la cátedra Berman, ¿no? La coordinación de danza, de música, teatro. Y la verdad es para mí un honor estar en esta mesa. A todos los conozco, bueno, sobre todo a David y a Luis Mario. Obviamente los conozco sobre todo por lecturas sobre sus textos, entonces para mí es incluso un poco apabullante, ¿no? Estar acá, porque finalmente mi investigación ha girado en torno a estos temas de unos años para acá, pero digamos que voy a hablar un poco del surgimiento, ¿no? de este texto, de este ensayo, que en realidad
yo venía trabajando estos temas desde hacía, pues digamos, 3 años más a profundidad en el campo de lo escénico. Yo estaba más vinculada a la danza, pero digamos como mi ámbito de investigación es la estética, un área bastante abstracta, ustedes lo saben, digamos por tradición epistémica occidental, y a mí me interesa justamente que la estética sea analizada desde un campo, obviamente, con el cruce de las prácticas artísticas concretas, ¿no? Entonces, obviamente yo venía trabajando esto, sobre todo con alguna agrupación como el colectivo, la compañía teatral Sempoa, ¿no? De más de lleno, y había estado trabajando con, ¿sí me escuchó? De pronto puedo estar yo hablando, sí, ¿verdad? Y entonces me pareció que todo lo que yo había trabajado, sí desde un ámbito estético, pero obviamente se aterrizó en aspectos, aspectos historiográficos, ¿no? Porque precisamente lo que me generó este análisis estético de mi investigación del campo de lo escénico me llevó a preguntarme por varios aspectos genealógicos, ¿no? De estas agrupaciones. Yo me centro en algunas agrupaciones, pero bueno, no implica que haya muchas más, y más con todo lo que se han expuesto en estos días, me queda claro cada vez más cuántos somos, ¿no? Son muchísimas agrupaciones, colectivos, ¿no? Voces e identidades diferentes, pero yo pongo la mirada en mi ensayo y en lo que yo había estado trabajando en mi investigación, precisamente en algunas agrupaciones específicas como Teatro Ojo, Teatro Línea de Sombra, la Compañía Teatral Sempoa, la comedia humana, ¿no? Que son, sobre todo yo he estado últimamente trabajando más digamos, la historia de la comedia humana y de la Compañía Teatral Sempoa. Entonces, por mi proyecto, tengo un proyecto ahí de doctorado que ahorita ya fue aceptado, pero que yo estuve trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, a partir de eso sale esta convocatoria y obviamente, más bien, sale esa convocatoria y yo estoy parada ahí en esa mirada que ya traía yo puesta desde algún tiempo anterior, y entonces me sucede que digo, bueno, ya me he estado dando cuenta que en realidad estos colectivos y algunas de las cuestiones que yo he estado trabajando, estudiando, analizando, pero desde lo concreto, desde los territorios específicos de esos colectivos, es que están en resistencia en su propio hacer, ¿no? En su resistencia ante un sistema, en su resistencia ante una visión hegemónica de lo artístico, en su resistencia y emancipación constante, ¿no? En su propio accionar. Lo cual, pues, cuando se abre la convocatoria, obviamente me queda clarísimo que yo voy para allá, ¿no? Que es, pues, el lugar donde yo puedo hacer algún tipo de análisis crítico. Entonces, bueno, rápidamente digo, pues, de qué se trata esta intención de cartografía de las artes escénicas, se llama justamente así, cartografía de las artes escénicas en México, política de los espacios emancipados. Y yo abro, pues obviamente, explicando por qué creo que se necesita un análisis que ya existe, pero que me parece que deberíamos de actualizar, ¿no? Precisamente hay mucho escrito sobre cómo se han estado emancipando estos colectivos escénicos en sus prácticas, y lo he leído de Rubén Ortiz, lo he leído de David Olin, lo he leído de muchos personajes importantes en el ámbito, y entonces no se trata de desconocer lo que ellos han hecho y dicho, que de hecho yo partiría de ahí, y en tratar de entender la ruptura de los dispositivos escénicos a partir de ahí, en sus territorialidades, pero tratando de entender genealógicamente qué ha ido sucediendo con estas escenas contemporáneas, ¿no? Que sabemos que, y lo menciona en el ensayo, pues tienen una historia previa, ¿no? En los teatros políticos latinoamericanos, es decir, todavía hay antecedentes muy claros, pero me interesa, pues, tratar de entender esos tránsitos a lo que estábamos viviendo actualmente, dónde se han generado crisis, dónde se han generado transiciones, y cómo estas nuevas formas artísticas
pues generan una nueva espacialidad. De hecho, bueno, ese es mi tema central, ¿no? Cómo generan una nueva espacialidad retomando, indagando, bueno, digamos, en lo que ha ido sucediendo en la escena contemporánea. Bueno, yo lo que me interesa es trabajarlo desde los colectivos específicos para entender ese cruce, porque mi campo es la estética, pero ese cruce entre lo teórico y lo práctico concretamente. Pero la pregunta que me hago, lanzo algunas preguntas a partir de cada apartado que trabajo, y pues lo que pregunto ahí es si sabemos qué están haciendo las agrupaciones, ¿no? Si sabemos qué está sucediendo con esas agrupaciones. Por ahí también lo leí de David, ¿no? Que él dice, bueno, no nos conocemos, no sabemos qué estamos haciendo muchas veces, y no hay como un vínculo, una conexión, ¿no? La pregunta que lanzo también es si, ¿cómo se apoya el estudio de estos nuevos vocabularios y discursos de la teoría y la práctica en las artes escénicas, ¿no? Porque cómo se apoya o cómo se reconoce este trabajo, porque también por ahí lo menciono, bueno, ya casi al final, sobre la idea del apoyo y la beca, y, ¿no? Que ya lo han trabajado también aquí muchísimo en las discusiones que hemos tenido. El segundo apartado, rápidamente, lo que abordo es el tema del cuerpo, ¿no? La resignificación de las corporalidades colectivas, que es un tema que yo he trabajado para tratar de pensar cómo esas prácticas concretas se han vuelto un espacio de tipo estético-político donde reaccionan a los espacios comunes, ¿no? Los espacios hegemónicos, los espacios del sistema, y cómo esas nuevas espacialidades políticas en realidad cuestionan los aspectos convencionales del teatro, de la danza, de la música, y rompen con aspectos pues que todos sabemos, la dramaturgia, el director, la idea de coreógrafo, la idea de coreógrafa, ¿no? Desde un punto de vista más vertical, ¿no? Entonces se cuestiona la verticalidad de esas prácticas, cuestionan temas tan centrales como la representación, la creación, el lenguaje, el cuerpo mismo, ¿no? Y bueno, yo lo retomo desde un autor que se llama Rancière, litigan sobre sus propias prácticas de manera constante, están en una constante, digamos, pregunta por su quehacer artístico, ¿no? Entonces, eso para mí son cuerpos políticos en manifestación constante que protestan, pero no porque tengan una protesta de tipo político convencional, sino porque generan un espacio el espacio mismo se configura como un lugar de emancipación, ¿no? Y donde a través de estas prácticas generan espacios comunes donde lo que importa es la vida misma y los acontecimientos, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, en el campo, perdón, la compañía que yo, con la que he trabajado más, que es Sempoa, generan una especie de comunidad, ¿no? Con la propia comunidad generan sus espacialidades políticas emancipadas. Muchos de ellos no son especialistas, no se formaron ni siquiera en la cuestión artística, y sin embargo toman parte, ¿no? de lo escénico y hacen una transformación de su propio espacio. Entonces, bueno, ahí también pregunto si las instituciones acompañan de alguna manera estas nuevas espacialidades y estas sensibilidades. Y pues cuáles son las maneras de ser de las artes escénicas que las instituciones esperan. Pues esa es otra pregunta que lanzo por ahí, ¿no? Sé que estoy haciendo más preguntas complicadas que dando respuestas, ¿no? Y bueno, por último también abordo el tema del poder, ¿no? Obviamente hay una reflexión que me parece que debería ser constante en las propias instituciones, tanto educativas como culturales en general, sobre cuál es el efecto de poder en los cuerpos, ¿no? Y cómo atañe esto a cuestiones históricas que implica dispositivos, prácticas, saberes, maneras de ser, pero que eso le pega directamente a las políticas públicas, pero también le pega a las cuestiones educativas, como lo señalaban en la mesa anterior, ¿no? Porque una epistemología fundada desde una visión
por ejemplo, de la selectividad de cuerpos y demás, pues tiene un resultado en lo educativo, ¿no? Y incluso en la forma de asignar algunos recursos públicos, pero que tiene que ver con las propias formas de entender el saber, o lo que llamaríamos las verdades dentro, que se han construido, ¿no? Dentro del saber escénico. Entonces, bueno, las preguntas que ahí lanzo es que si no será que de estos aspectos también depende, pues, digamos, la asignación de recursos, los apoyos, los premios, las becas, y pregunto, pues, qué concepción queremos de lo artístico y de ser artistas, ¿no? Y finalmente, bueno, pues, sí hablo del tema que me interesa mucho, es que estas agrupaciones o colectivos, estas nuevas formas de ser, de lo escénico, se configuran como espacios otros. Bueno, eso es algo de lo que yo trato como de analizar, y mi intención ha sido entender qué tipo de espacios son tales que son reales, pero que contravienen lo establecido, y que son localizables en el mundo y que accionan y que generan acontecimientos, pero que son contrahegemónicos y que muestran algo que ayer también decía Alberto Villarreal, ¿no? Lugares de excepción, espacios de excepción, donde pues se puede escapar al poder de alguna manera, pero cómo lograr que ese escape del poder o cómo esa emancipación va a generar cambios verdaderos de revolucionar, digamos, el modelo. Yo sigo siendo idealista y pienso que puede haber una revolución en el modelo, una desestructuración de la estructura, por ahí también hace rato en la mesa anterior hablaban un poco de eso, y que puede haber una nueva forma de emanciparse en los espacios y en las prácticas. Creo que ya lo están haciendo, creo que lo están haciendo muchos de los colectivos y muchos de los artistas en general, pero obviamente desde su propio espacio y su propia práctica. Me ha quedado mucho más claro ahora que he escuchado a los compañeros de los ensayos, distintos ensayos, que eso está sucediendo, ¿no? Y bueno, ¿por qué hacer una cartografía? Porque creo que tenemos que conocernos, ¿no? Conocernos, sabernos quiénes somos, para poder accionar incluso en esto que yo pensaría como una revolución del modelo mismo, y que es necesaria, porque ayer lo planteaba Alberto como de vida o muerte, ¿no? Es de vida o muerte, ¿no? Porque, digamos, no podemos vivir siempre en la resistencia sin que pensemos en que puede haber, pues, soluciones que los mismos artistas están dando. Y que lo que, para cerrar, diría es, ellos mismos están dando las formas de resistencia, ¿no? Y no están siendo tomados en cuenta por este sistema, ¿no? Institucional y demás. Muchísimas gracias. Asunto. Y yo nada más me gustaría destacar que quizá es, digamos, de los últimos 20 años ha habido una labor importante de acompañamiento desde la investigación, desde el estudio de precisamente estas prácticas escénicas. O sea, yo creo que el trabajo que como punta de lanza comenzó a plantear Ileana Diegues ahí ha sido vital para abrir precisamente un campo de estudio, una mirada distinta sobre ciertos fenómenos de la representación y en ese sentido a mí me parece que se está creando una comunidad de sentido muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que por supuesto, como dices, hay que abrir a identificar todos los fenómenos de la representación que se están desarrollando a nivel nacional, ¿no? Porque aquí estamos hablando exclusivamente de la Ciudad de México, ¿no? Pero que abrirían, digamos, un campo importante para conciencia, para sensibilización de otras posibilidades escénicas, ¿no? Pero bueno, justamente entonces llega esta coyuntura que es la pandemia y que en esta segunda parte a mí me gustará preguntarte, bueno, un poco qué
esta coyuntura cómo nos afecta, ¿no? Pero si quieres lo dejamos para la segunda parte, ¿no? Ahora me gustaría que David nos compartiera algo de lo que ha preparado y que, bueno, yo ya resumía muy brevemente, ¿no? Pareciera, como dijera alguien por ahí, que esta pandemia vino como anillo al dedo para ciertas reformas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál ha sido precisamente ese devenir que planteas en el ensayo y que de pronto ha topado con pared? Gracias, Luis Mario. Yo hubiera querido que un año después de haber escrito este texto, en eso que describe Rafael Mondragón como la estructuración de la rabia, del enojo, del aislamiento, de inclusive de pronto la desesperación, las condiciones generales hubieran sido mejores. Cuento en mi ensayo era un chiste, Margules lo contaba así como un chiste. Yo le puse un cuentecito polaco, evidentemente modificado por el tiempo y la distancia, ya después de tantos años de que lo oí, cuya conclusión en quien decía el chiste, como aquellos de primer acto, segundo acto, tercero, cómo se llamó la obra, quien lo decía terminaba diciendo algo así como todo es susceptible de empeorar y Margules corregía, no, el infierno no tiene límites. Tocar fondo, las artes escénicas en tiempos de la 4T, en el propio título pareciera de inmediato un alegato. Debo decir que no lo es. Es un intento por tratar de hacer a vuelo de pájaro un recorrido más o menos de 50 años para tratar de explicar el presente, tratar de explicarnos donde no solamente son, por así decirlo, las decisiones de desmontaje, lo has dicho tú, Luis Mario, de desaparición de fideicomisos, de ausencia de una política clara, porque no es algo que únicamente se haya visto a partir de la pandemia, digamos, un vuelo de pájaro sobre qué ha sido la economía y la política en relación con las artes escénicas en nuestro país. Esa es la primera intención de este ensayo. La segunda tiene que ver, diría yo, con todo aquello que hace una persona en distintos momentos de su vida y que la necesidad de una pausa evidentemente nos ha puesto con la espada contra la pared. Es decir, esos cortes de caja, ajustes de cuentas, donde nos vemos ante nuestra identidad, hacemos la recapitulación de la memoria, quiénes somos, qué traemos en el equipaje, y si eso estamos obligados a hacerlo para llamarnos verdaderamente personas, creo yo que en términos de lo público, de nuestro oficio, también tenemos que o tendríamos que hacer este tipo de cortes de caja y exponernos. De manera que lo que hago es un recorrido, intentar ver las maneras de producción del pasado, justamente desde la perspectiva de este momento de crisis. ¿Qué de lo que hemos hecho o de lo que hicieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, funcionó? ¿Cómo tenemos que regresar una vez que se diera nuevamente la presencialidad? ¿Qué nuevas estrategias? ¿Qué realmente ha funcionado? ¿Qué no? Y en ese sentido, aterrizo al objetivo final del ensayo, que tiene que ver con un diálogo entre generaciones. Ubico 4 secciones en mi trabajo. Creo que cada uno de los títulos de alguna manera va dando la clave de su interpretación. El primero de ellos lo titulo Los abuelos, sustantivo masculino poco plural, que es ese retrato de los extraordinarios maestros que generación del 68, que encontró su refugio en la generosa Universidad Nacional
y ahí vivieron su vanguardia, su construcción de diálogo con lo canónico, rompieron moldes, abrieron evidentemente también antecedentes a la posmodernidad que vivimos hoy, a la crisis misma de la posmodernidad, pero que inevitablemente, aun cuando fueron extraordinarios artistas, heterodoxos en muchos sentidos, traían ese chip en su, digo yo, en su ADN de un país autoritario y en última instancia vertical. Luego viene ese segundo momento que analizo en el ensayo, donde aparecen, lo titulo como madres y padres difícilmente parricidas o matricidas, que vivimos, generación a la que creo pertenecemos tú y yo, Luis Mario, la transformación del país a partir de su incipiente e imperfecta democracia, y que vivimos, digamos, como hijos finalmente del FONCA, en medio de todo lo criticable que pudiera tener ese mecanismo del Estado, el FONCA como una especie de válvula de escape, en última instancia, frente a lo difícil que era insertarse en las instituciones a partir de esa verticalidad heredada de la generación anterior. Creo yo que había tres elementos en ese mundo que transformaron radicalmente el horizonte de las artes escénicas del país. Por una parte, la diáspora que hicieron los maestros digamos, los grandes maestros del teatro universitario hacia distintos proyectos personales, públicos, etcétera. Muchos de ellos de haber sido un gueto a irse a armar nuevos guetos en esa especie de fragmentación que caracterizó en muchos sentidos y que ha caracterizado al teatro mexicano como isla sin comunicación, pero también por otra parte el crecimiento de la industria del entretenimiento, ¿no? Y del espectáculo, que abrió en muchísimos sentidos el mercado, que nos permitió llegar al punto yo contaba, digamos, ahí en mi ocio de pandemia, contaba alrededor de 15 escuelas de formación superior en el país dedicadas a las artes escénicas, 7 escuelas más en la Ciudad de México, con lo cual marcaba yo, es decir, que alrededor, digamos, de 300 profesionales acababan de egresar de las escuelas, de las distintas escuelas de formación de las artes escénicas en nuestro país, en ese marzo en el que arrancaba la pandemia. Y la gran pregunta era esa, ¿no? ¿Qué les ofrecemos a esta gente? ¿Qué le ofrecemos a las nuevas generaciones en este horizonte? En mi tercer capítulo hablo de los millennials como afortunados parricidas. Reciben herencias del pasado, construyen sobre mucho de las batallas ganadas, como tú lo llamaste, Luis Mario, y tienen la fortuna, ellos sí, de ser parricidas finalmente, una libertad envidiable y un descaro que me parece de lo más interesante en esa generación, pero también que en última instancia deja mucho también a esa misma generación colocada en la inmediatez. Y por último, justamente lo que le da título a este ensayo, es decir, los tiempos de la 4T, cuando aparecen los nietes y el futuro, o bisnietes les podríamos también llamar, donde de pronto están enfrentados, digo yo, y ahí estamos enfrentados, habría que decir, a condiciones de política cultural totalmente adversas y condiciones económicas que vislumbran también una catástrofe para nuestro gremio en plena pandemia. Desde mi punto de vista, lo que hago en este recuento es que el problema de fondo en todos los frentes radica en ese progresivo abandono del Estado al arte y la cultura, y donde lamentablemente en ese terreno, tanto la derecha, el centro y la izquierda, neoliberales y cuatroteístas, a fin de cuentas, parecen haberse puesto de acuerdo
en un punto que justamente los gobiernos de izquierda del mundo habitualmente coinciden en proteger: los derechos culturales de la población y el acceso a una educación de calidad. En esto que los políticos han llamado una especie de regeneración, el regreso a los mecanismos verticales del pasado, pues se cierne como una terrible amenaza finalmente para en nuestra pequeña parcela, para las artes escénicas, en el sentido de que, a fin de cuentas, todas esas posibles conquistas, o más bien conquistas que se lograron, donde hay autonomías, comunas, lobos esteparios, voces independientes, en un país plural, diverso, donde las realidades son múltiples, donde finalmente tendría que haber lugar para todos, desde lo institucional hasta las cartografías que nos ha descrito con mucha claridad y agudeza Verónica, se ven amenazadas. Ese es, creo yo, el grave problema en este presente. Ya no está el país del petróleo, ya no está el país que todos nos quejábamos en los 80s, pero que logramos ver una abundancia hasta con festivales donde aparecieron en nuestros escenarios Cantor, Peter Stein, Peter Brook, etcétera, 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 etcétera. Vasiliev, que sería luego años después considerado por T.S. Lehman como uno de los antecedentes de la postdramaticidad, y que todo eso lo llegamos a ver en este país, ¿no? Y lo llegaron a ejercer en nuestra propia universidad. El horizonte es otro, el horizonte es, creo yo, muy complejo, muy difícil, desde mi punto de vista, y quisiera aprovechar ahorita el lema que tienes ahí puesto, el fin de la amistad, que pareciera que puede tener dos sentidos, ¿no? Por un lado, en efecto, ese fin de la amistad podría ser el pleito generacional, la disparidad entre las generaciones. Pero a fin de cuentas, creo yo, estamos en el mismo barco, y el fin de la amistad anuncia también la solidaridad inevitable que debe tener el teatro mexicano en estos momentos. Es decir, el reencuentro de generaciones, el diálogo horizontal. Y quisiera cerrar esta primera intervención recordando unas ideas que tiene Kapuscinski en un libro que me parece también, con ese mismo lema que traes tú, Luis Mario, allá atrás de ti, puede volverse una especie de aforismo. El libro se llama Los cínicos no sirven para este oficio. Y en él, Kapuscinski, de pronto interrogado a propósito de las nuevas generaciones, dice: ellos de antemano tienen la razón, no hay que pelear con ellos. Dice: de antemano nos van a ganar porque nos van a enterrar. Por tanto, hay que aprenderles, hay que entenderlos, hay que escuchar y acudir cada vez que se nos llame. En ese sentido, creo yo que el teatro mexicano tendrá que ser solidario, horizontal, colectivo, o no va a ser. Ese es mi punto de vista. Que se impone más allá de la propia pandemia, ¿no? Y que se cierne quizá con más peligro, que habría que analizar con calma. Me gustaría en la segunda ronda que habláramos más específicamente de precisamente esta condición de la pandemia y lo que ha generado y generará, ¿no? O cómo saldremos de ella, pero solo retomaría un pequeño hilo que tú pones ahí, pero que me parece fundamental cuando hablas de la diáspora de los maestros de la UNAM, ¿no? Para decir que ha habido quizá dos diásporas o dos exportaciones que la UNAM ha digamos, propuesto, ofrecido a la cultura mexicana, al teatro en particular, ¿no? Y que quizá tendríamos que pensar en una tercera, ¿no? La primera es la de
crear un modelo institucional, ¿no? A partir de Azar, ¿no? Que después lo traslapa al INBA, ¿no? Y que con ello crea, digamos, el modelo institucional para el teatro a nivel nacional, ¿no? Pero que en realidad su creación original podría decirse que parte de la UNAM. Después viene precisamente esta diáspora que tú mencionas, con los maestros que salen del CUT y empiezan a fundar sus propias escuelas, ¿no? Y empiezan a crear nuevos sistemas de organización desde lo educativo, pero que de ahí se desprenden también a formas artísticas. Y por último, yo diría esta coyuntura, ¿no? Que ha generado una parálisis en las instituciones de gobierno, una falta de respuesta y que ha quizá propiciado que instituciones como la UNAM sean las que estén precisamente generando el diálogo y la creación de alternativas, o por lo menos la aportación de ideas para salir precisamente de este túnel en el que nos encontramos, ¿no? Simplemente lo dejo ahí sembrado, digamos, como parte de esta momento en el que nos encontramos y que tenemos que buscar precisamente iniciativas, ¿no? Y bueno, me gustaría cerrar en ese sentido la primera ronda de participaciones, cediéndole la palabra a Ángel, quien bueno, en su ensayo precisamente nos ha hablado de la posibilidad o quizá la existencia, no sé si súbita, providencial o obligada de una nueva tragedia, ¿no? En la que los jóvenes tienen que inmolarse de alguna manera, ¿no? O por lo menos en este sentido trágico que expresas, ¿no? Buscan, digamos, la manera de transformar a pesar de su propia inmolación, ¿no? Entonces, en contraste con esta construcción de instituciones o de mecanismos que apoyaban y permitían la realización de las artes escénicas que describe David, digamos, tú hablas de un entorno que para los jóvenes se torna muy complicado y que, sin embargo, lo desarrollas con un gran optimismo y sobre todo con una gran proposición, que es de no podemos lamentarnos, sino que lo que tenemos que hacer es crear alternativas. ¿Cómo lo expondrías tú en este momento? Muchas gracias, Luis Mario. Pues para mí lo fundamental de la tragedia es que en la tragedia se nos presenta una situación intolerable, que para alguien es intolerable, y que de alguna manera está aceptada por el sentido común, por el Estado, por las instituciones, y entonces aparece alguien que dice, no, esto no lo puedo soportar, lo vamos a cambiar al precio que se tenga que pagar, no importa lo que tengamos que hacer, ¿no? Ahí está lo heroico en la tragedia, pero mencionas algo muy importante que es el asunto de la inmolación, que para mí es de alguna manera el gran peligro que nos revela lo trágico, porque hace rato decía David esta cita de que los jóvenes tenemos la razón. Yo problematizaría eso un poco. No creo que nadie tenga la razón o la verdad absoluta de alguna forma, porque la tragedia parte de algo muy importante, ¿no? Cuando dice Hamlet, algo está podrido en Dinamarca, pues sí, hay una circunstancia horrenda que rodea a Hamlet, pero ante todo lo que está podrido en Dinamarca es el propio corazón de Hamlet. Es decir, que somos seres contradictorios, con muchos problemas y con una tendencia a la destrucción, que yo identifico con la juventud. Es decir, sí tenemos por un lado este impulso de cambiar el mundo, de que no podemos seguir como estamos, pero al mismo tiempo el gran riesgo es que en ese afán revolucionario nos acabemos por destruir a nosotros mismos, porque no hay un reconocimiento de cómo esos mecanismos que nos rodean también están en nuestro propio corazón. Esto es lo que me parece a mí fundamental de la tragedia, que no solamente es señalar el malestar social, malestar en la cultura, como diría Freud, sino nosotros qué con eso, nosotros cómo contribuimos a eso.
una pregunta que hace Freud en uno de sus historiales clínicos, que le pregunta a su paciente, bueno, pero ¿qué tienes que ver tú con aquello de lo que te estás quejando? Entonces, es lo que trato de plantear un poco en mi ensayo, no solamente en términos de la juventud, sino del gremio teatral en general. O sea, la situación es mala, muy mala, pero no solamente es algo de fuera, que nosotros estamos como víctimas de eso, sino también nosotros estamos perpetuando esas cosas. Yo pongo el ejemplo de cómo en la juventud hay como un discurso muy habitual eh, que ensalza un poco la tristeza, ¿no? Si revisan nuestros productos culturales por excelencia, los memes y ese tipo de cosas, pues siempre nos autodescribimos como seres depresivos y idas, aquejados por la depresión, por la ansiedad y de alguna manera paralizados por ello. ¿Qué es lo que pasa en las tragedias? ¿No? O sea, Antígona, Hamlet, Electra, Orestes, se revelan a la situación, pero al mismo tiempo es como si estuvieran enamorados de su propio dolor. Entonces ahí no están cambiando nada en realidad. Yo creo que las tragedias existen para que no tenga que ser trágico uno. O sea, el personaje se destruye, pero lo que podemos rescatar de ese movimiento destructivo del personaje es que esa destrucción sea un cambio político, y no nada más una mera inmolación. Yo hago la distinción en mi ensayo entre lo que es ser un personaje trágico y lo que es ser un héroe trágico o una heroína trágica. Creo que tendríamos que apostar por ahí. Esta transformación, pero no tanto por estar habitados por un pesimismo, podríamos decir, ahorita que lo comenta Luis Mario, que me parece que mi ensayo es optimista. Sí, de alguna manera yo le apuesto más que al sufrimiento trágico, a la alegría trágica, que es algo de lo que habla Nietzsche, que me parece fundamental. Ahora, yo, ¿por qué mi ensayo se llama Hacia una utopía teatral? La juventud mexicana ante el retorno de los dioses. ¿A qué me refiero con eso? A que la circunstancia es trágica porque se nos está regresando a la humanidad las consecuencias de nuestras propias acciones. No solo acciones individuales, sino las que venimos arrastrando de atrás. O sea, Antígona se tiene que hacer responsable de lo que le dejaron sus padres. Electra y Orestes son hijos de Agamenón y Clitemnestra. Son hijos del que hizo la guerra de Troya. Esto es como un destino trágico que arrastramos, que tenemos que transformar. ¿En qué sentido? ¿Por qué hablo del retorno de los dioses? Pues porque ahorita en la pandemia nos estamos enfrentando a algo que es absolutamente inhumano, un virus, una cosa que se nos regresa de la naturaleza, que no le interesan nuestros problemas personales. O sea, el virus no tiene empatía, ni la pandemia tiene empatía por nuestros sufrimientos, pero eso es resultado, yo lo expreso en mi ensayo, en gran medida del sistema de producción capitalista que ha propiciado esta explotación de los recursos y también un régimen de competitividad que se ve claramente en el teatro mexicano. Yo la pregunta que da pie a mi ensayo es que yo, como recién egresado, poco antes de la pandemia, pues me vi obligado a ser productor. Me puse a tomar clases, talleres, y algo que siempre me tocó mucho es que siempre nos decían, no, pues está muy bonito el arte y sus ideas revolucionarias y lo que quieran, pero esto es mercado, esto es negocio. Tienen que pensar en sus compañías como un negocio, tienen que pensar en las leyes del mercado. Pues prácticamente las compañías somos seres que están ahí compitiendo unos con otros. No hay un régimen de solidaridad, todo lo contrario. Y yo, pues obviamente yo quería que mis montajes salieran, dije, bueno, pues vamos a entrar al juego, pero sí me estaba resonando cada vez más la pregunta ¿de veras es el único modelo de producción que existe? ¿No podríamos hacer uno que escape a la lógica del mercado? Esa es la pregunta que trato de desarrollar, porque ahora con la pandemia se me revela que no solamente ese régimen nos afecta en lo teatral, sino en todo, en el mundo, en cómo el régimen capitalista nos atraviesa, y como dice Slavoj Žižek, un filósofo que cito mucho en el ensayo, él dice, es que pareciera que nos es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo.
que yo lo traduzco en términos de la política teatral de México, no podemos pensar en otro modelo que no sea el del apoyo del Estado, del FONCA. Entonces, ahí yo lo que pienso es que, aunque obviamente yo considero que el Estado tendría que apoyar a las artes, también pienso que hemos fetichizado un poquito al Estado como protector de las artes, fetichizado el FONCA, porque en realidad, pues un poco la aristocracia teatral mexicana, ahorita frente a la pandemia, pues sí han como reconocido los errorcitos del FONCA y de la administración, pero insisten en que a pesar de todo eso está bien y bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Pues es lo que hay. La actitud trágica es decir, no, nada es lo que hay, vamos a cambiarlo, cueste lo que cueste. Porque, por ejemplo, se habla mucho de que la desaparición del FONCA sería catastrófica para el país, porque el teatro es esencial, y yo digo, pues sería catastrófico para un par de personas en realidad. Yo creo que a la mayoría de la sociedad le tendría perfectamente sin cuidado que desaparezca el FONCA, probablemente ni siquiera saben qué es eso, muchas personas, porque el FONCA está al servicio de un gremio, de una aristocracia, nada más. Entonces, obviamente han habido cosas valiosas que surgen de ahí. Yo mismo me he presentado en espacios, en un espacio de México en escena, me ha beneficiado, pero creo que sí, un poco es como un paliativo que nos impide ver el verdadero problema. Hay una frase que me encanta de Walter Benjamin, que cito en el Estado, que cito en el ensayo, que dice, ¿vamos a seguir haciendo un gran tralalá de nuestra pobreza o nos vamos a atrever a vivir qué tan pobres somos y qué tan pobres tenemos que ser para realmente hacer un cambio? Entonces, un poco ahí mi apuesta es decir, bueno, al Estado no le interesamos. El teatro no es esencial. Podría serlo, pero no lo es. Heiner Müller decía, ojalá que el teatro tenga que desaparecer durante un año y a lo mejor nos daremos cuenta de que la vida sigue y a nadie le importa. Y eso nos obligaría a nosotros a replantear las cosas. Ya un poco para ir cerrando, un poco las propuestas específicas que yo hago, es decir, pues partamos del hecho de que la situación es mala, sin atenuantes, sin racionalizaciones, y veamos qué podemos construir desde ahí. No esperando que el Estado mejore sus políticas, sino poniéndonos en contraposición con el Estado, creando modelos desde nosotros mismos y desde nosotras mismas. O sea, yo pienso en cómo podríamos aprovechar este impulso del activismo, ¿no? Yo creo que somos una generación de activistas, mucho más que de creadores. O sea, no hay grandes libros, no hay grandes puestas en escena, ¿no? Algunas excepciones por ahí. Pero yo digo, ¿qué pasaría si de pronto, pues asumamos no hay FONCA, pues total, muchos de nosotros nunca lo hemos tenido y muchos nunca lo tendrán, nunca lo tendremos, y construir desde ahí? ¿Por qué no, por ejemplo, ahora que se ha parado la facultad por el movimiento feminista, por qué no de pronto, pues, nos agarramos y tomamos espacios y cerramos, pero con el objetivo de presentar puestas en escena, los jóvenes y las jóvenes, ¿no? O por qué no, de repente, una marcha que obligue al gobierno a darnos un espacio. Pues vamos a tomar el Zócalo para presentar puestas en escena de varias compañías y eso se va a hacer. Por ejemplo, los horribles problemas que hay para mantener un espacio teatral, toda la burocracia que hay, todos los impedimentos que hay para quien no tiene los medios de producción, pues decir, ¿por qué no actuamos desde la ilegalidad? Un poco desde la desobediencia civil. Decir, pues no vamos a pagar, tenemos nuestro espacio, no se va a pagar nada. Y hacer un gran movimiento para que eso pase. Ahí está lo trágico, lo que considero que puede ser heroico, ¿no? No hacer un tralalá de nuestra pobreza. Repito, para mí esa frase es fundamental. Y lo que me parece interesante es, Walter Benjamin dice que no podemos hacer una obra revolucionaria meramente con el tema, sino cómo la estamos produciendo. Porque de nada sirve que la Coordinación Nacional de Teatro saque ciclos de temas de violencia de género cuando ahí se da espacio a acosadores. No es posible. Entonces, ahí no hay ninguna revolución, es un temita, es un discurso vacío. Entonces, dice Walter Benjamin, él lo pone en términos así directamente marxistas, que dice que lo revolucionario es lo que le enseñe a la clase proletaria que hay otra manera de accionar, que se puede producir de otra forma. Slavoj Žižek dice, tenemos que regresar al nuevo comunismo para hacer frente a los problemas globales. Por eso es trágico, ya no es la desgracia de una familia o de un gremio, es la desgracia del mundo,
los dioses están enojados, podríamos decirlo así. Y entonces, obviamente sería muy difícil transformar el modelo de producción capitalista en el mundo, y también sería muy difícil en el país y en la mera ciudad, pero en el teatro sí se puede. Y si en el teatro logramos crear otro modelo, eso es un índice de que sí se puede cambiar en otros ámbitos. Creo un poco que en esto que dice David, de cómo somos bisnietos de otros modelos, pues por muy revolucionarios que seamos, nos seguimos aferrando ahí. Yo lo digo como recién egresado, lo desarrollo en el ensayo, pues, ¿cuál es un poco el programa que todos más o menos seguimos? Pues esperamos tener nuestra compañía, hacer nuestra estética y meternos en el gremio, ¿no? Llegar al candelero. Esto es un poco lo que se espera, en lo cual, contra toda la solidaridad de la que hablamos en 1000 encuentros teatrales, pues en realidad no lo estamos haciendo así. Y además, hay que partir de la pobreza, porque las puestas en escena más privilegiadas siempre son las que tienen una buena producción. Entonces, todo el dinero se gasta en que esté bonita la publicidad, que esté bonita la escenografía, y nunca en el pago de los actores y las actrices y el equipo. Yo diría, bueno, es que en realidad si quiero comprar mi super plataforma que me voy a gastar todo mi dinero para quedar en la convocatoria, pues me estoy autoengañando porque eso no corresponde a mi realidad. Entonces yo digo, ¿por qué, por ejemplo, en lugar de luchar que cada compañía haga su numerito, digamos, su estética, su sueño estético, gastando mucho dinero, digo, ¿por qué no mejor partimos de que, bueno, yo tengo un sillón que hice en mi obra y tú tienes una plataforma, reunámonos 10 compañías y montemos cada quien una escena de 30 minutos con esa escenografía y ya. Y todo el dinero que sea para que podamos ensayar mucho tiempo. Porque yo creo que he platicado con mucha gente y lo que ve uno en el teatro suele ser malo. Y ya, con eso cierro. Suele ser malo. ¿Pero por qué? Porque si todo el dinero se va para la producción, pues crear actoralmente o proponer algo también toma tiempo. Y si no tenemos condiciones para pagar nuestros medios de subsistencia, eso no va a suceder. Entonces, bueno, básicamente. Muchas gracias. Bueno, creo que justamente lo que todo el mundo espera leer de estos ensayos son propuestas también, no solo quedarnos en el diagnóstico, sino ir un poquito más adelante, y me parece que eso es algo de lo que logra tu ensayo, ¿no? Yo solo apuntaría respecto a lo que señalas de si el teatro es esencial o no para la sociedad o para las instituciones, que estamos considerando, y en ese sentido tienes razón, que no es esencial el régimen de puesta en escena, ¿no? Que también yo creo que habría que distinguirlo, ¿no? Es decir, las obras de teatro que se montan en los teatros, evidentemente, pueden ser un entretenimiento marginal, ¿no? O así se toman, ¿no? Pero el sentido de la teatralidad que permea toda la actividad social es mucho mayor, y eso no es que sea esencial o no, es que existe, querámoslo o no. Entonces, ahí el punto es qué valor tiene, qué lugar ocupa y cómo se potencia, cómo se financia, cómo se interrelaciona socialmente, ¿no? Entonces, digamos, son de los puntos que están a discutir en todo caso. ¿Estamos hablando de un tipo de teatro, o estamos hablando del teatro, o estamos hablando de la teatralidad, ¿no? Porque creo que son discusiones que son importantes también sostener. Finalmente, y para pasar a una segunda ronda, tenemos ya algunas preguntas que está formulando el público. Solo me gustaría a mí puntualizar una cosa rápidamente, que hay, digamos, hablando concretamente de la coyuntura de la pandemia, que nos ha afectado, yo diría, en 3 órdenes, ¿no? Por un lado, con el sentido de la relación, digamos, de convivencia social que tiene el teatro, ¿no? Por otro lado, en el ámbito del lenguaje escénico, ¿no? O teatral, o de los practicantes de este oficio, que nos hemos visto necesitados de modificar ese lenguaje. Y tercero, en lo económico, ¿no? ¿Cuáles serían las implicaciones que tiene y en dónde deriva, ¿no? Que a partir de lo que han visto en este año, yo les diría, si nos podemos tomar 3 minutos
máximo de respuesta, digamos, para dar pie a las preguntas del público. No sé si quisieras comenzar, David, en esta ocasión. ¿Cómo no, Luis Mario? Bueno, como bien lo dices, creo que tiene muchas aristas el problema. Creo que por una parte, digamos, evidentemente está la economía y la política, que es donde yo centro mi ensayo, y que hay que recordar aquello que decía Cervantes en el Quijote: oficio que no da para comer vale dos habas. E inevitablemente tenemos que pensar en ello. Y ahí es donde sí aparece, digamos, eh, estructuras ganadas, estructuras que se heredan, que maduran al paso del tiempo. Eh, Creo yo de pronto que, por ejemplo, Heiner Müller, desde la comodidad de la realidad de, digamos, esa Alemania del Este que él vivió, totalmente financiada por el Estado en sus teatros, y no se diga la de Occidente, con la tradición tan impresionante, no es algo que sale de la nada, es algo que también viene de una batalla generacional. Y en ese sentido es muy importante como preservar, revolucionar y transformar, indudablemente, pero es también necesario preservar para los que vienen, ¿no? Creo que todo esto pasa por algo que inevitablemente tendremos que buscar todos los que nos dedicamos a este oficio en México, que es la sociedad. También en México existe una sociedad alternativa, una sociedad que busca escenarios alternativos y posibilidades diferentes. Y en ese sentido, habrá que buscar esa fuente de las posibilidades económicas, como ha ocurrido en otros países donde el Estado no tiene una intervención importante dentro de la organización, digamos, de la producción escénica. Por otra parte, al interior de las propias compañías, y creo que, digamos, leo ahí en muchas de las ideas de Ángel, o esa vocación de encontrar pequeños, diría yo, pequeños paraísos, pequeñas maneras diferentes de articularse socialmente al interior de los que hacemos teatro. Llámese desde el que produce, el técnico, el actor y todos los que intervenimos en ello. No solo implicará un cambio en nuestras maneras de organización estética, sino también de organización de vida, donde también puede privar, sin duda, la solidaridad. Y por último, insistiría en que vivimos un tiempo digamos, donde se han dinamitado las jerarquías, donde hay que entender esa situación donde el mundo contemporáneo, si hay una diferencia brutal y radical entre los que piensan, entre lo que piensan los que tienen 15 años y los que tienen 25, y eso, digamos, lo llevamos a los que tienen 50, yo percibo esa radical ruptura dentro de las generaciones, lo cual implica la necesidad de los que llevamos más tiempo en esto, de escuchar, de oír, de no desacreditar, de percibir, digamos, el tren de los tiempos. Nuestro arte es muy cruel, finalmente. Cuando yo me refería a la idea de los jóvenes tienen la razón, tiene que ver con la idea del presente. Producimos en el presente. No somos por nuestras glorias de ayer o por lo que nos haya salido bien hace 10 años. Las artes vivas se vinculan con la sociedad en el hoy y en el ahora. Y en ese sentido, digamos, es doblemente cruel la idea de pensar que no es un saber acumulado, que el hecho de ser viejos o llevar más años en esto no es solamente lo que nos refrenda una autoridad. Claro que hay saberes adquiridos y que se pueden convertir en oficio, pero a veces el oficio se vuelve una limitante de los riesgos en el presente. Creo que la situación actual nos está poniendo en riesgo en todos sentidos, económico, en términos de nuestras jerarquías y sin duda en la necesidad de buscar
nuevas maneras y formas de organización. Gracias, Luis Mario. Estaba muteado. Le pediría ahora a Verónica si quiere hacernos ahí una reflexión breve sobre esta coyuntura específica, ¿no? Cómo afecta en estos términos que decíamos: economía, lenguaje, relación social, ¿no? Tenemos 3 minutos para ello. Sí, muchas gracias. Bueno, decía yo justamente que cuando yo estaba como indagando cada vez más en este tema, me hizo crisis con la pandemia aún más, porque digamos que yo ya había detectado una super crisis, ¿no? No lo decía yo, lo decían los artistas, en todos los sentidos, con sus propias prácticas, como mismo lo mencioné hace rato, ¿no? Pero creo que pues vino esta crisis de la crisis. Cuando leía lo del cuentito polaco, pues fue muy claro, ¿no? No se puede estar peor, sí se puede, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede? Pues se maximizó con lupa las formas de operar de las instituciones, pero también se maximizó con lupa que es posible otro tipo de hacer, de accionar en las cuestiones artísticas, que ya se venía haciendo, no es nada nuevo, pero que no es, y lo que hizo Crisis me queda claro a nivel, bueno, no me queda claro porque hay muchas aristas, ¿no? Pero lo centro al menos en 2 aspectos, ¿no? Sobre todo en cómo se piensa lo artístico desde las instituciones, o sea, el arte de las instituciones, cómo piensan al artista y cómo piensan las prácticas artísticas desde las instituciones, cómo hay, en un segundo punto, no hay un lazo social de lo artístico, es decir, bueno, o no lo quieren ver, lo hay, no lo reconocen, ¿no? Y entonces, obviamente, por ejemplo, ahora se dan estas políticas públicas de lo comunitario, pero en muchos sentidos me parece que son un simulacro, ¿no? Cuando en realidad sabemos que sí hay colectivos, sí hay artistas que están trabajando desde lo comunitario y que no están teniendo tales apoyos. Y esta, por ejemplo, visión de la ciudad de hacer cuestiones más comunitarias, pero que acaban, algunas de ellas siendo un simulacro, pues me maximiza también la crisis, ¿no? Me queda claro. Y por último, bueno, yo vería que también maximizó la idea del apoyo institucional, del premio, que aquí ya lo explicó muy bien Ángel, ¿no? Y que sí, desde mi punto de vista, aunque ha generado grandes obras, grandes artistas y demás, o grandes formas de crear, ¿no? También es cierto que genera modos de ser respecto a cómo obtener premio o cómo obtener mediante un mérito. En la mesa anterior hablaban de lo meritocrático, mediante la evaluación, mediante la competencia. Entonces, creo que eso también se maximizó. O sea, en la pandemia hemos visto cómo se lanzaron muchísimos más premios, muchísimos más apoyos, pero, por ejemplo, este es un espacio que está siendo autocrítico de lo que nos está sucediendo, pero creo que hubo muchas de estas formas de lanzar de nuevo premios o convocatorias que lo hicieron para dar el recurso de arriba abajo, como siempre, de adentro hacia afuera, en esta visión vertical, pero no en un sentido ni siquiera autocrítico, ¿no? Donde, bueno, yo vengo de este ámbito también, como muchos de ustedes, de la investigación académica y demás, donde estamos acostumbrados a ser evaluados, a competir con los compañeros, en vez de generar esta visión comunitaria, horizontal, solidaria, de la que tanto hemos hablado aquí. Y no, la política institucional sigue siendo el otorgar, el dar por medio de ciertos méritos. Entonces, bueno, ¿cuál es la salida? Pues creo que la estamos pensando aquí. Yo pensaría en algo también radical, como lo mencioné, pero es complicado pensarlo, porque son demasiados, tenemos que pensarlo desde la complejidad de todos sus factores. Muy bien, muchas gracias. Y por último, Ángel, tenemos 3 minutos, digamos, esto tú ya lo empezaste a abordar porque tú sí partes concretamente de esta coyuntura pandémica, pero ahí sí que tenemos este espacio para agregar, digamos, ¿no? Cómo salir, cómo nos afecta y cómo enfrentarlo, ¿no?
Pues quiero partir de lo que mencionaba David, de estas compañías como estos paraísos, como estas islas. Me gusta mucho la imagen, pero creo que justamente un problema que hay es pensar en esta isla como una compañía aislada. Yo lo que propongo en el ensayo es que pareciera que la célula fundamental del teatro es la compañía, es una idea de compañía, y yo digo, ¿por qué no mejor rompemos eso y pensemos que las células sean comunidades de compañías? ¿No? En lugar de que mi compañía sea la célula que pelea con otras células, ¿por qué no pensamos que nosotros como compañía somos mitocondrias? Son partes de una célula, que además, una célula que no se cierra al público. Creo que pensamos mucho en términos de gremio, ¿no? Creo que hay que destruir, hay que abrir el gremio para que no seamos nomás nosotros frente al público, sino con el público. Nada más rápido menciono el aspecto de lazo social. Creo que una compañía de alguna manera propone consciente o inconscientemente, antes de su proyecto estético, una manera de lazo social. O sea, cómo las compañías tienen un régimen de convivencia especial, que creo que si replanteamos eso, podríamos crear algo mucho más rico, ¿no? Yo creo que en lugar de pensar en que somos competencia por el espacio o por la beca, ¿qué tal que más bien trabajamos en conjunto y esa competitividad puede estar en las visiones estéticas? O sea, que dentro de todo esto hay espacio para la pluralidad y para el conflicto. Tampoco espero yo que todos estemos de acuerdo, ¿no? Sino que se dé espacio a esta lucha y que estas comunidades de sentido y de lazo social también tengan que ver con lo económico, ¿no? O sea, porque cómo lograr estar en el candelero o tener el apoyo, presentar tu puesta en escena, si no tienes medios de subsistencia, medios de producción. Entonces yo pienso, bueno, si una compañía o un grupo de compañías parten quizás de generar su sustento, ¿no? Como hay muchos espacios que lo hacen, ¿no? Generar, plantar, ¿no? Comida, no sé, todo eso. Podríamos generar otras maneras que impacten en lo económico, en lo social, y que también van a determinar nuestros lenguajes estéticos. No has que hacer ese divorcio entre producción y el lenguaje estético. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, evidentemente aquí hay temas controversiales, hay distintas formas de entender lo que ha sido una política cultural, ¿no? Y de cómo la coyuntura nos plantea la posibilidad de no perder el camino andado, por un lado, como dice David, y por otro lado, quizá de dinamitarlo para crear nuevas formas. Bueno, pues sobre eso todavía tenemos unos minutos para redondear. Si les parece, lo que voy a hacer ahora es, voy a leer algunos de los comentarios y saludos que hay de los asistentes aquí a la plataforma de YouTube y después unas cuantas preguntas que también se han ido formulando, si me lo permiten. Entonces, en primera instancia, bueno, comento que, déjenme ver que se me perdieron aquí, ya los tenía, y como entraron más comentarios, se movió. Dice Clara Sánchez, excelente partir del territorio y de una realidad comunitaria y cómo generar la inclusión con la territoriedad, ¿no? Guadalupe Alvarado dice, Verónica, gracias por evidenciar la resistencia en los colectivos de las artes escénicas desde su territorialidad también. Performativo dice, siempre es un gusto escuchar al maestro Holguín, felicidades. Bueno, luego vienen unas preguntas que las voy a dejar para el final, ahorita solo los comentarios. Pedro Farid dice, para Ángel, estoy de acuerdo en que muchas veces nosotros mismos formamos parte de lo que nos lastima y destruye, que resulta ser lo mismo que criticamos, ¿no? Y viene una pregunta que ahorita la formularé. Tania Chirinos te manda saludos, Ángel. Arisbel Morel Díaz, para Ángel, es una pregunta, ahorita la formulamos. Pedro Farid dice, creo que Ciudad de México hay bastante competencia, cuando en el resto del país se necesita iniciativas que saquen de ese ombligo al arte en general. Bueno, y ese es un punto fundamental, ¿no? Que no hemos hablado de la dimensión nacional, ¿no? Y que creo que eso siempre queda como una asignatura pendiente. Marta Julia Toriz dice, muy bien, Ángel, estoy de acuerdo con esa utopía. Y Compañía Teatral Sempoa dice, muchos
muchas son simulacros, solo han puesto de moda la palabra comunidad, ¿no? Refiriéndose, no sé si a los colectivos o a algunas de las agrupaciones teatrales. Y ahora sí, yendo directamente a las preguntas, bueno, Guadalupe Alvarado nuevamente dice: Verónica, ¿cómo observas la relación de territorialidad con la resignificación de la corporalidad? Es decir, entre estos los espacios, y cuáles serían algunos resultados o resistencias. Sí, no sé bueno, si quedó muchas clara la gracias. pregunta. Medio complicada, pero bueno, justamente es un tema que me ha interesado porque creo que es a partir de las corporalidades, lo leí también en el ensayo de Ángel, cómo se toman los espacios, esos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto actualmente en las manifestaciones feministas, ¿no? Toman el espacio y generan una escena, digamos, en el que resignifican muchas cosas, ¿no? Su propio cuerpo, su cuerpo individual, su cuerpo colectivo, su resistencia, ¿no? Digamos, a los dictámenes del orden de dominación. Entonces, me parece que los colectivos que yo menciono, que siempre digo, me quedo corta porque hay muchísimos que no conozco, ¿no? Me parece que resignifican su propio territorio, ¿no? Al generar, digamos, a veces memoria de su propio territorio mediante sus cuerpos, a veces piensan los temas que les preocupan en comunidad verdaderamente, como la violencia, ¿no? La violencia a sus propios cuerpos, puede ser de las mujeres, puede ser de los niños, ¿no? Hay maltrato a veces a los niños. Entonces, hay toda una reflexión de la corporalidad, digamos, desde el campo de las artes escénicas y de esos territorios específicos que están transformando esos espacios, por eso les llamo que se politizan, ¿no? No porque estén hablando de una protesta política en especial, que podría ser por esto, por ejemplo, la violencia, ¿no? O los desaparecidos, ¿no? Que también hay esas expresiones, pero me parece que más allá de eso hay una emancipación en su propio cuerpo, ¿no? En su propio cuerpo de decir, yo soy ama de casa o soy adulto mayor, ¿por qué no puedo estar en la escena repensando mi cuerpo, ¿no? Repensando lo que soy o lo que es mi comunidad o la violencia que he vivido siempre, por ejemplo, en este territorio. Entonces creo que esa es una manera de resistir a, digamos, a lo que está dado o parece establecido, a lo que parece que me tocó vivir como sociedad y no me queda de otra. Eso es, también hablo de ello en el ensayo, como ese espacio de emancipación, no solo, digamos, en las cuestiones escénicas de romper con ciertos paradigmas de lo convencional en lo escénico, sino en tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, esa resignificación me parece que es muy importante porque es el lugar de resistencia, ¿no? El propio cuerpo. No Muy sé si bien. respondí. Sí, bueno, es un tema complejo y que además también nos lleva a concentrarnos en la idea del espectador, ¿no? O del sujeto ciudadano que participa precisamente de esa experiencia de comunidad y territorialidad. Pero bueno, es un tema infinito, ¿no? Bueno, reúno dos preguntas que van dirigidas a David. En la primera de ellas, dice la propia Guadalupe Alvarado: Maestro David, ¿considera que se ha quebrantado la verticalidad del pasado en las instituciones culturales, particularmente en las artes escénicas y en las nuevas convocatorias? Y por otro lado, Arisbel Morel Díaz pregunta a David: ¿se puede sobrevivir sin humor? ¿Sin humor? Saludos, maestro. Creo que estás muteado. Si le abren el micrófono, por favor. Decía por ahí Talavera, un dramaturgo de Chihuahua, que la tragedia es la farsa más la farsa es la tragedia más el tiempo y la distancia. Entonces, de manera que sin humor, pues no hay manera, Arisbel. Creo que tenemos que ponerle inteligencia, relativización de las cosas,
y en medio de ello convicción para salir adelante. Pero quisiera volver a la idea de la verticalidad, que me parece como el gran tema en el presente en relación con las instituciones. Yo creo que no, que lo que hemos estado viendo para bien es la resistencia de parte de las comunidades, la resistencia de parte de los artistas frente a una política que desde muchos ámbitos en el país se ha vuelto regeneradora de las formas verticales del pasado. Lamentablemente, esperábamos una mayor horizontalidad. Nunca me hice la ilusión de que en el arte y la cultura nos iba a ir mejor con la llegada de la 4T al poder, pero sí pensé que habría finalmente una apuesta a cambiar muchos de los fenómenos verticales del pasado, y no lo veo como tal. Al revés, lo que he estado observando es una concentración de poder, y que implica finalmente un atentado contra las autonomías, digo yo, y anexas, comunas, lobos estreparios y demás, que implican la pluralidad de las artes escénicas. En ese sentido, no hay una repetición, creo yo, de prácticas muy añejas que ahí sí, finalmente lo da el tiempo, Ángel, el que hay batallas que se han dado en el pasado, ¿no? Hay conquistas que se han logrado en el pasado, eh, y mecanismos que los nuevos finalmente heredan, y de ahí la obligación, insisto yo, de estar en un estado de pie de lucha frente a ese mecanismo de la regeneración. Eh, Lamentablemente lo que se ve es meramente paliativos. No veo digo yo, las cuerdas, así sean los mecanismos, las escaleras invisibles para salir del pozo. Ahora, finalmente, ¿en qué queda la sociedad civil nuevamente? Una sociedad civil que en muchos sentidos ha madurado, un gremio artístico que también creo que ha madurado y ha hallado sus formas independientes, alternas al Estado. Creo que las políticas del Estado se han movido en función también de ese contrapelo permanente, desde la humildad de la heterodoxia, desde lo orillero, desde las pequeñas batallas por hacer las cosas de manera diferente. Entonces, ¿qué va a quedar? Pues la radicalidad frente a esa verticalidad renaciente, digo yo. Muy bien, de acuerdo. Un comentario rápido de Compañía Teatral Sempoa, refiriéndose precisamente a estos trabajos de resistencia, dice: o rizomas. En el trabajo comunitario, las personas nos construyen, nos transforman, son nuestros rizomas que nos vinculan con más grupos y compañías. Y Pedro Farid pregunta a Ángel, ahora sí, ¿qué piensas de la centralización precisamente del teatro, ¿no? Después de esto nos queda una pregunta más que está aquí vertida en el chat, y después de eso concluiríamos. Ángel. Pues yo otra vez recurriría a la metáfora que tenía yo de la célula, ¿no? De las compañías teatrales como una célula, como la unidad básica de cómo se lleva a cabo el teatro en México. Creo que también podríamos entender así lo de la centralización, ¿no? Como pensar en la ciudad quizás como esta célula maestra, ¿no? Que tiene como un gran privilegio. Entonces, pues creo que yo pensaría en que habría que hacer lo mismo, ¿no? Dejar de pensarlo así y estar pensando en una apertura, ¿no? Claro, yo en mi ensayo, pues sí me refiero de manera muy exclusiva a la ciudad, porque hablo, pues, de mi experiencia, ¿no? Como lango y egresado de teatro, eh, pero sí creo que definitivamente tendríamos que abrir esa célula, estar en diálogo con los demás, lo cual implica también reconocer las diferencias, o reconocer que cada quien habla desde su territorio,
¿Cómo podríamos también pasar de esta competencia de quién tiene el foco, o sea, cómo los recursos se van para, hay una centralización, a que la competencia pueda ser nuevamente en términos discursivos, que se haga evidente quizás la lucha de discursos de estos espacios centralizados y de los espacios que están en la periferia o en otros lugares del país. Creo que hay que visibilizar mucho esa lucha. Muy bien, te agradezco. Bueno, finalmente la propia Cátedra Bergman recoge un comentario que se hacía en la mesa de ayer, que decía Raquel Araujo, con relación a la reflexión vertida en la mesa previa, precisamente del día de ayer, sobre la necesidad de pensar las políticas públicas en términos de justicia social y no solamente en términos de meritocracia. ¿Qué piensan ustedes sobre el problema de recursos para la cultura y el arte y la supervivencia del ámbito profesional, así como del alcance a todos los nichos de encuentro y creación artística a nivel nacional? Gracias a todos los panelistas y un gusto siempre escucharlos. Particularmente a David mencionan aquí. Pero bueno, no sé si alguien quiera retomar esta idea, que la verdad es que es muy amplia como para cerrar, pero no sé si bueno, finalmente abro el micrófono para quien quiera tomar y decir unas últimas palabras en relación a esto o algún concepto que les haya parecido, que les parezca importante redondear. Pues yo diría rápidamente, no sé, probé la palabra, si alguien más quiera. Adelante. Pensar ya no meritocráticamente, ese es el pensamiento radical, ¿no? No solo en lo artístico, yo lo veo incluso en lo educativo en general en México, ¿no? Todo nuestro sistema educativo está pensado a partir de la meritocracia. Entonces me parece que no puede ser esa la medida de todas las acciones humanas, de hecho, digamos, no solo en el ámbito artístico, le pegan claramente al ámbito artístico, pero no puede ser ese, digamos, con lo que se mida, ¿no? Toda acción humana. Y eso me parece que, pues, es radicalizar una postura, ¿no? Decir, y yo estoy aquí de acuerdo tanto con Ángel y con David, veo que coincidimos en que se tiene que poner uno en esa postura radical, dado que lo que no funciona es el modelo, ¿no? En el que estamos inmersos. Tenemos que transformar la forma de pensar el arte y la cultura, porque lo menciono en el ensayo, es una cuestión hasta ontológica, ¿no? Los artistas y la cultura no tienen un lugar en el conocimiento ligado a todo lo demás, ¿no? Entonces, esa visión implica que los recursos directamente sean pensados desde otro lugar, ¿no? Entonces, un lugar de justicia social implicaría que quepamos todos, y caber todos, pues es lo más complicado en una visión capitalista, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Verónica, por todas tus participaciones y esta respuesta en particular. Ángel, David, ¿alguno quisiera agregar algo? Nos daría para mucho abrir la polémica y demás. Yo creo que el arte y la cultura sirven para muchas cosas. Evidentemente nos hacen mejores personas, evidentemente contribuyen al desarrollo social, pero hay un ámbito, creo yo, estoy de acuerdo con lo que dice Verónica en función que lo meritocrático no puede ser como lo que dicte como reproducción de un modelo de vida, en última instancia, pasado siempre por el tamiz del éxito, digamos, la valoración de todos los proyectos. Pero el arte y lo que implica, digamos, finalmente una vocación artística, pues implica un proceso brutal de depuración y de preguntas y de confrontaciones con uno mismo. Diría, no estoy de acuerdo con aquello que decía un joven director a Giorgio Strehler, que le decía, aprende que eres capaz, y bueno, que Margules me lo llegó a decir, o lo llegó a decir a muchos de nosotros, ¿no? Que decía, mata a tu propia madre con tal de lograr tu obra de arte. Es decir, pero digamos, la noción finalmente de que una carrera artística implica
un mérito, un proceso, una batalla, es ineludible en estos terrenos. Y ahí como nuestro gran problema también en la relación con las instituciones del presente, en dónde termina lo artístico, en dónde empieza lo asistencial, en dónde acaban las funciones de Sedesol, en dónde empiezan las funciones de Secretaría de Cultura, sin que ello quite, creo yo, que la reflexión de la que partí. El arte es tan amplio, tan inabarcable su generosa sombra, que permite muchas aproximaciones y muchas finalidades. Pero el mérito, en última instancia, sin que se vuelva tamizado, insisto, bajo una noción capitalista de éxito, implica una ambición, creo yo, inabarcable. Muy bien, pues Ángel, palabras finales. Gracias. Pues yo lo que quisiera insistir es en un concepto que Verónica dijo varias veces, que para mí es clave, que es la emancipación. Entonces, yendo a la pregunta, nos plantean, creo que la supervivencia de la profesión teatral no puede depender de los recursos institucionales. Eso me parece a mí lo fundamental. Como comentan, claro, ¿no? Habría que pensar en que el sistema, en que las instituciones garanticen la inclusión y la supervivencia de la profesión, pero aquí sí me voy a permitir ser bastante pesimista. No lo van a hacer. Tiene que venir desde nosotros, desde otro lado. Tenemos que emanciparnos de la institución. Yo creo que eso es fundamental. Creo que es la única manera en la que podemos obligar a la institución a cambiar los mecanismos. Y añadiría yo aquí un poco una distinción. Creo que no deberíamos de repente fetichizar tanto la cultura. Es decir, cultura, pues estamos hablando, estamos en un lenguaje, pues cultura está en todos lados. O sea, cuando decimos que hay que llevarle la cultura a la gente, pues no hay que llevarles la cultura, todos estamos en la cultura. En ese sentido, yo sí haría mucho énfasis en la lucha agonística entre el arte y la cultura. Para mí, el arte debe dinamitar la cultura. Eso me parece muy importante, ¿no? Hacer esta distinción, ¿no? Porque la cultura, a final de cuentas, como señala Sigmund Freud, pues la cultura es malestar. La cultura es represión, es opresión, es desigualdad, y creo que tendríamos que plantearnos desde otro lado cómo concebimos el arte. El arte es parte de la cultura, evidentemente, pero también yo creo que debe estar en contra de la cultura. Para mí, eso englobaría totalmente en contra de las instituciones. Hay que obligarlas a las instituciones a cambiar, no pedirles. De ahí la radicalidad en la que yo me paro desde la visión trágica. Muy bien, muchas gracias a los tres. Bueno, tres perspectivas que convergen y que discrepan con toda lucidez en este espacio de pausa, que lo único que nos indica es que el pensamiento no se detiene y que sigue buscando precisamente rendijas para seguir adelante. Continúen con estas conversaciones a las que nos invita la Cátedra Bergman. Por supuesto que no concluyen aquí las mesas. En la página precisamente de la cátedra podrán acudir a la información para ver en qué horarios y quiénes son los participantes de las próximas mesas de reflexión. A mí solo me resta pues agradecer su presencia y por supuesto la de nuestros tres ensayistas y panelistas de esta tarde. Verónica, muchísimas gracias. David, como siempre, gracias también, y Ángel, por supuesto. Muchas gracias a todos. Cuídense. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.